Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a tener nuestro tiempo con Dios, vamos a disfrutarlo en su presencia, vamos a tener oportunidad de alabar su nombre, vamos a tener oportunidad de adorarlo con todo nuestro corazón y de recibir la palabra que Él tiene ya dispuesta para cada uno de nosotros en esta tarde. Así es de que les damos la más cordial bienvenida y le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos. Vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por cada una de las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida hasta hoy. Te damos gracias porque podemos venir con un corazón alegre para estar en tu presencia, para disfrutar aquello que tú tienes ya dispuesto para nosotros como alimento espiritual, pero también, Señor, porque queremos exaltarte, queremos levantar tu nombre y reconocer tu grandeza y tu soberanía sobre todas las cosas, sobre nuestra vida en particular. Muchas gracias porque estás con nosotros. Queremos darte la gloria, Señor, por cada familia que se está reuniendo, que se está conectando a esta transmisión. Te pedimos que tú te reveles al corazón de cada una de las personas que están conectadas, pero también, Señor, que tú bendigas cada hogar que se está abriendo en esta hora para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, sobre cualquier interferencia del enemigo en lo técnico o en lo espiritual. En el nombre de Jesús declaramos una senda abierta, un camino libre para que tu palabra, tu espíritu fluyan poderosamente entre nosotros y con nosotros. Te damos gracias también, Señor, por cada lugar donde se está predicando en este día tu palabra. Bendecimos a cada pastor, cada siervo tuyo, cada líder, cada hombre y mujer que está predicando tu palabra, que está dando a conocer el plan de salvación que tú has implementado a través de Jesucristo para cada uno de nosotros, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu espíritu fluya poderosamente en cada reunión y a cada uno de los congregantes de todas las entidades espirituales inspiradas en ti, Señor, para proclamar en este día, en esta hora, tu palabra y tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Aleluya. A tu nombre la gloria, Señor. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Alabaré con canto, exaltaré el nombre de mi gran Señor, Jesús mi Salvador. Alabaré con canto,
nuestro canto, Señor, con nuestro corazón inclinado a ti, Señor, reconociendo tu amor, tu grandeza, tu soberanía sobre nuestra vida. Gracias, porque lo podemos hacer con libertad, Señor. Amén. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré. Digno, Señor, alabo yo tu nombre. Digno, Señor, adoro yo a mi Rey. Sí, bendito Dios, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por cubrirnos con este fluir de tu amor, de tu paz, estableciendo tu presencia en cada hogar, Señor, en cada corazón. Gracias, Señor Jesús, porque has resucitado y la vida tú me has dado, y por siempre a tu lado estaré, porque has resucitado y la vida tú me has
Bendito Dios, qué hermoso estar en tu presencia, Señor. Gracias, 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 Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Gloria a tu nombre, Jesús. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este tiempo con Dios. Y bueno, pues vamos a considerar lo que hoy lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. A todos los que están conectados a través del Zoom, les vamos a agradecer que pongan su micrófono en silencio para que no se interrumpa la señal. Les agradecemos mucho. En este mundo en el que vivimos, hay una máxima que impera en todas las sociedades y es: sálvese quien pueda. Es una expresión equivalente a una interjección que advierte sobre la inminencia de un peligro. Y esto invita a que las personas, a que cada uno tome la precaución de ponerse a salvo de aquello que está por suceder. Según algunos sitios, esta frase que se originó en los naufragios de la antigüedad, en donde pues ya la causa se veía perdida y entonces se gritaba: sálvese quien pueda tirarse al agua con un madero a un lado, con algún trozo de madera que pudiera ayudarle a flotar. Sálvese quien pueda. Y ahora se utiliza en situaciones que no son tan apremiantes como aquellas, pero sí que son delicadas y en las que conviene uno desligarse, protegerse o apartarse. Hombres y mujeres que renuncian a su condición natural de seres humanos. Hombres y mujeres que renuncian a las dinámicas propias de ser parte de una familia. Hombres y mujeres que solo persiguen su propia agenda de la cosa que sea, planes, sueños, sin considerar lo que destruyen por seguirla. Sálvese quien pueda. Esas son muchas de las condiciones que imperan actualmente en nuestra sociedad. Y eso parece ser la directriz en la vida de muchos. Existen, viven y trabajan para ellos mismos. Y es por eso que la advertencia del Señor es tan importante y oportuna en nuestros días. Y vamos a referirnos a lo que dice la palabra en Mateo capítulo 16, en el párrafo 25. Es una declaración muy importante que tiene que ver con esto. Y la Escritura nos dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto es lo que nos dice este párrafo del Evangelio de Mateo. Lo repito: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y es de aquí de donde surge el título de nuestro mensaje de esta tarde: el que quiera salvar su vida. Esta declaración la hizo Jesús a sus discípulos luego de explicarles que debía sufrir y padecer, y de que Pedro intentara convencerlo de que no lo hiciera. Vamos a ver más arriba en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 21, cómo se desarrolló este evento. Desde entonces Jesús, dice la Escritura, comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás suceda. Pero él, Jesús, se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas.
a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué impacto tremendo, después de que Pedro había declarado que Jesucristo era el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que el Señor le había dado una medalla. Esto no te lo reveló carne ni sangre. De repente empieza Pedro a tratar de convencer al Señor de que no sufra y de que no cumpla el propósito de su presencia en esta tierra. Y por eso el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Y dice el argumento, dice: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. El que quiera salvar su vida tiene que empezar a pensar en las cosas de Dios y no tan solo en las cuestiones humanas. Las cuestiones humanas aquí están. Nuestra vida diaria, nuestros compromisos, nuestras actividades, nuestro trabajo, todas aquellas cosas que corresponden a lo natural, aquí están. Pero si solo eso ocupa nuestra mente, entonces se cumplirá aquello que dijo el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque estar inmersos en las cuestiones puramente naturales, eso nos lleva a perder nuestra vida. Porque la vida de verdad está en Cristo, está en las cosas que Dios nos enseña. Aléjate de mi vista, me eres un tropiezo. No piensas en las cosas de Dios. El que quiere salvar su vida tiene que pensar en las cosas de Dios. Ahora, esto es a través de un procedimiento, de un entrenamiento. De la misma manera que una persona no puede llegar a las Olimpiadas porque tiene ganas de ir a las Olimpiadas a competir, tiene que pasar todo un procedimiento, una preparación de años para poder llegar a ese punto de excelencia en donde puede competir con las demás excelencias que haya en el ramo de sus disciplinas para obtener una medalla. De la misma manera, nosotros no podemos pensar en las cosas de Dios así nada más, porque sí, tenemos que ser entrenados, tenemos que ser guiados primeramente por el Espíritu Santo y luego por su palabra. Tenemos que ser introducidos a su palabra. Necesitamos llegar, en las cosas del Señor no podemos funcionar como funcionamos en muchas otras cosas en la vida, como Pedro por nuestra casa. En las cosas del Señor necesitamos nosotros que alguien nos guíe, el Espíritu de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, su palabra, guiándonos, llevándonos, como dice la Escritura, de victoria en victoria o de triunfo en triunfo, o además de triunfo en triunfo. Entonces, el que quiera proteger su vida, el que quiera tener una vida segura, por la palabra que se utilizó también podemos entender el que quiera sanar su vida, el que quiera preservar su vida, el que quiera lograr la plenitud de su vida. ¿Qué va a pasar? La va a perder. Porque solos no podemos. La perderá. Y esto quiere decir, la va a destruir completamente. ¿Cuántas veces queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo? Es que no era mi intención. Cuando decimos una cosa que ofende, que hiere, que lastima, es que no te quería yo ofender, pero ya ofendimos. Es que no te quería yo lastimar, pero ya lastimamos. Y es que a veces vamos en el coche y si estamos descuidados, y ahora con los ciclistas y motocicletas que hay tantas en la calle, de repente no está uno acostumbrado a toda esa presencia vehicular diferente. Y de repente nos descuidamos por cualquier cosita y ya le dimos al ciclista, o ya le dimos al motociclista, o ya le pegamos al carro de adelante. Es que no quería. Y sí, y nosotros podemos estar llenos de buenas intenciones, pero muchas veces nuestras acciones
acaban en destrucción. Entonces, el que quiere guardar su vida, el que quiere salvar, el que quiere proteger su vida, la va a acabar destruyendo. Eso es lo que nos dice la palabra aquí. Todo el que pierda su vida, el que pierda su aliento, su estado vital, su corazón, por causa mía, dice el Señor, por causa mía la hallará. Porque bueno, evidentemente vemos en las noticias que mucha gente muere, mucha gente pierde su vida, y no por causa del Señor, sino por causa de que son de una banda de delincuentes diferente, o porque son asaltados, o porque son violentados en su derecho. En fin, mucha gente muere, desgraciadamente muere por violencia, y también por accidentes, enfermedades y todas esas cosas, todas esas cuestiones que impactan y terminan con la vida de muchas personas, que nada tienen que ver con la causa del Señor. Pero quien pierde su vida por causa del Señor, entonces dice la Escritura, la va a hallar. El que pierde su vida por causa del Señor, la va a encontrar, la va a obtener, la va a poder disfrutar. Ya antes Jesús le había dicho a sus discípulos, como parte de su preparación para el ministerio, capítulos antes, en el capítulo 10, el párrafo 34 y los que siguen, ya les había dicho algo parecido. Dice, no piensen que he venido para traer paz en la tierra. Esta es una advertencia también muy fuerte que nos hace el Señor. Dice, no piensen que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A ver, veamos esto brevemente. ¿Por qué diría el Señor? ¿Por qué diría que vino a traer espada? ¿Por qué vino a declarar esa enemistad entre unos y otros de la misma familia? Y es porque el Señor es motivo de diferencias en las familias. Las familias vienen con una dinámica religiosa, con un proceder que aprendieron ancestralmente, y de repente llega Jesucristo a la vida de las personas y nos hace ver lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y la mayoría de las veces aquello que Jesús quiere de nosotros no empata, no combina con aquello que traemos como un bagaje cultural o religioso o familiar. Y eso es lo que causa división, eso es lo que trae confrontación, eso es lo que hace que unos sean enemigos de los otros. Y no porque el Señor quiera que nos enemistemos, al contrario, Él quiere que seamos bendición para todas las personas que nos rodean. El asunto es que muchas veces nuestra fe es una ofensa para muchos. Lo toman como ofensa. Pongamos el caso de aquellos que en familia acostumbran beber, por decir algo, los fines de semana. Y la familia y toda la familia bebe. Y de repente alguien llega a Cristo y entonces entiende que lo que Dios quiere es que nosotros no seamos dados al vino, que no estemos desperdiciando nuestra capacidad pensante, embriagándonos, embruteciéndonos con licor. Y entonces alguien en la familia, no, ¿sabes qué? Yo, mejor yo no. No seas cortado, no, que mira, que yo, que tú, que toda la vida. Y eso viene muchas veces a causar fricciones. Y es porque el Señor da convicción a sus hijos en su corazón de aquello que conviene. Entonces, aquellos que quieren conservar su vida, aquellos que quieren preservar su vida, sus costumbres, sus hábitos, sus mañas, van a perder su vida. Pero el que pierde su vida, el que pierde esa vida de excesos, esa vida de desviaciones, esa vida de ignorancia de Dios por causa del Señor, entonces va a hallar
su vida. Y la vida que el Señor nos ofrece es una vida plena, es una vida gloriosa, en la que podemos nosotros disfrutar cada día, a pesar de que a veces las circunstancias sean adversas, sean difíciles. El Señor es mayor que cada una de las circunstancias o dificultades a las que nos podamos enfrentar en la vida. Entonces, regresando a lo que estábamos leyendo, dice, estábamos en el verso 34, 37. Un punto importante: el que ama más a su padre o a su madre o a sus hijos o a sus nietos, dice, más que al Señor, no es digno del Señor. Y es porque para que nosotros lleguemos al grado de vida plena que Dios ha planteado para nosotros y ha ganado para nosotros a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si llega un punto en el que decimos, no, pero pues ¿cómo voy a amar a Dios sobre todas las cosas si no lo veo? Amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mi mamá, amo a mi pariente, a mi esposo, a mi esposa. El mandato, el primero y más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso implica exclusividad. Nuestro corazón entregado del todo a nuestro Dios, en esa comunión íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros todos los días. Entonces, si nosotros amamos algo o a alguien más de lo que amamos al Señor, dice Jesús, no es digno de mí. Así, no es digno. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que meditar, porque es parte de nuestra vida. Dice, el que quiera salvar su vida. Es que yo quiero amar más a mis padres que a Dios. Pues entonces vas a perder tu vida. Es que yo quiero amar más a mis hijos, a mis nietos que a Dios. Vas a perder tu vida. Es que yo quiero amar más a mi trabajo, quiero amar más mi música, quiero amar más mis diversiones que a Dios. Entonces dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Verso 38. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Reitera este punto. Bueno, aquí lo anticipa, porque después, más adelante en el párrafo, en el capítulo 16, lo vuelve a mencionar. Ahora, en el párrafo 26 del capítulo 16, la Escritura nos dice, porque ¿de qué sirve a uno ganarse el mundo si pierde su alma? Y mucha gente, el que quiere salvar su vida es para ganar al mundo. Quiere ganar su vida, quiere conservar su vida, quiere preservar su vida para ganar el mundo, para hacerse rico, para hacerse famoso, para tener poder, para lograr todos sus proyectos y sus planes y sus cosas, aparte, sin Dios, pues, sin conocer a Dios, sin darle lugar al Señor. Porque como gente de Dios, claro que podemos tener planes, claro que podemos tener ilusiones y metas que alcanzar, pero ya estamos en Cristo, ya es otra nuestra situación. Entonces, el asunto es ese. ¿De qué sirve, dice el párrafo 26, de qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿De qué manera la vamos a comprar? ¿Cuál va a ser nuestra moneda, nuestra unidad de valor con la que vamos a adquirir la salvación para nuestra alma? Dice verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El que quiere guardar su vida, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y llegará un momento en el que el Señor venga y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es verdad, eso exactamente así es como va a suceder. De cierto les digo que algunos de los que están aquí, dice, no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Amén. Y el Señor reitera el punto en la versión de Juan.
al hablar con María, la hermana de Lázaro, respecto de la resurrección. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, verso 25. Y luego de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús lo reitera también a Felipe y a Andrés en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. A partir del párrafo 20 leemos así: entre los que habían ido a la fiesta para adorar había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y entre ruegos le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y este punto lo tenemos que considerar. El que quiere salvar su vida es como ese grano de trigo almacenado en la alacena, en el costal, en algún lado, donde no puede desarrollar el potencial que tiene. Y entonces dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Se va a echar a perder ahí en el almacén, ahí en el silo, se va a echar a perder ese grano precioso que trae vida. Pero si cae en tierra, muere, entonces lleva mucho fruto. Y eso es lo que Dios quiere. Si nosotros caemos a tierra por causa de Él, entonces hallaremos la plenitud de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. El que ama su vida, dice, la perderá. Nuevamente, aquí en Juan lo vemos. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Ahora, aborrecer tenemos que entenderlo. Aborrecer no quiere decir que me voy a agarrar a darme cuchilladas porque aborrezco mi vida en esta tierra. Eso no es así. Pero lo que sí es que prefiero la vida en Cristo que mi vida anterior. Mi vida anterior es una vida de limitaciones, de pecado, de malas costumbres, de indiferencia a Dios en el mejor de los casos, o de rebeldía contra Dios. Y entonces no puedo yo querer defender esa vida que fue antes de mi encuentro con el Señor. No puedo quererla defender, la tengo que aborrecer, tengo que estar entendido de que carece de valor alguno ante la oferta de una vida plena, de una vida eterna delante de mi Dios. Entonces dice aquí, si alguno me sirve, dice el párrafo 26, si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Aleluya. Si alguno me sirve. Ahora, no necesariamente todos tenemos que servir a Dios de la misma manera, porque somos, como lo hemos comentado en varias ocasiones, y bueno, muchos ya también, Dios nos ha revelado y nos ha enseñado esto. Somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros, en donde podemos nosotros complementarnos unos a otros, con las virtudes, con los talentos, con las habilidades que cada uno tenemos, las sumamos. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor en la comunión y en la armonía de todas aquellas virtudes y dones que Dios nos da. Nosotros podemos bendecir al Señor, exaltarlo y darle la gloria que su nombre merece. Entonces dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. No necesitamos todos ser predicadores. Bueno, en cierta medida sí, porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, bueno, las personas que están cerca de tu vida, a lo mejor no están cerca de la mía. Y entonces Dios quiere usar tu vida para que tú les hables y les prediques el Evangelio de Cristo. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Qué bendición que podamos nosotros tener esa expectativa de que el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios del universo, quiere honrar nuestra vida.
Pero el que quiere conservar su vida, el que quiere salvar su vida, se va a perder esa bendición. Juan reitera este punto en su primera carta. En el capítulo 3, en el párrafo 8, dice así: el que practique el pecado, de entrada, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Dice también, el diablo peca desde el principio, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, volvemos a nuestro título. El que quiere salvar su vida, el que quiere conservar su vida, su naturaleza vieja, la mundana, esa persona no ha nacido de Dios. Necesitamos, a través del arrepentimiento y el perdón de Dios, nacer de nuevo. Ese es el asunto. Todo aquel que ha nacido de Dios, el párrafo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan expertos o qué tan frecuentemente nosotros usamos el pecado en nuestra vida? Y puede ser de una manera involuntaria quizás, pero si tenemos una costumbre de pecado, vamos a seguir pecando. El chiste es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, que limpie nuestra vida y de ahí para adelante tener una vida en comunión con Dios, que le dé a Él la gloria. Porque el que es nacido de Dios, dice el párrafo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. Dice, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. El que quiere conservar su vida, el que quiere salvar su vida, es la persona que, como dice aquí, no hace justicia, no ama a su hermano y tampoco le pertenece a Dios. También Jesucristo vino a esta tierra para dar testimonio de la verdad. Delante de Poncio Pilatos, Jesús respondió así a sus preguntas. Capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Pilato volvió a entrar en el pretorio, verso 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y dice que para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Aquel hombre quería hacer justicia, pero pues estaba demasiado comprometido con su posición política de gobierno y finalmente acabó lavándose las manos en el asunto de Jesucristo. Pero el propósito de la presencia del Señor en esta tierra dice dar testimonio de la verdad. El que quiere salvar su vida no puede dar testimonio de la verdad porque la verdad todavía no está en él. Necesita dar su vida, necesita perder su vida por causa del Señor Jesucristo
para que pueda hallarla y entonces que nosotros podamos funcionar como funciona el Señor Jesucristo, dando testimonio de la verdad. Como creyentes, ¿qué tanta verdad decimos todos los días? ¿Acaso recurrimos todavía a las mentiritas blancas? Como creyentes, para nosotros todas las mentiras son del mismo color, son ofensa al Señor, porque el Señor sabe todas las cosas, el Señor sabe todo lo que es la verdad. Y nosotros no podemos fingir, ay, es que convenía. Hay personas que usan la mentira porque les conviene en ciertos momentos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos hablar verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces vamos a dar testimonio de la verdad. Si acaso ya no retuvimos, si ya no quisimos retener nuestra antigua forma de vida y quisimos abrazar la nueva forma de vida que Dios nos enseña en su palabra. Otra de las razones por las que Dios vino, que Jesucristo vino a esta tierra, es para dar su vida en rescate por muchos, como leímos hace un momento en Mateo capítulo 20. Ahora, también en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el párrafo 17, dice así: por eso el Padre me ama. Juan 10, 17. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces nosotros, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero nosotros somos de aquellos, como dice aquí Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Nosotros somos los que damos por nuestra propia cuenta nuestra vida al Señor. Lo hacemos de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que entendemos el amor de Dios. Porque llega un momento en el que el amor de Dios nos envuelve y nos cautiva. Y como dice el profeta del Antiguo Testamento, el Señor nos seduce y nosotros nos dejamos seducir por su amor. Porque no queremos seguir reteniendo una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de injusticia. Queremos nosotros la vida nueva, la vida de Dios en nosotros. Entonces dice, el que quiera salvar su vida, pues practica el pecado. Quiere conservar sus costumbres, quiere conservar sus malos hábitos. Le sucedió a Pedro cuando Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote. Jesús ya se lo había anunciado. El que quiera salvar su vida. Un ejemplo es Pedro. Mateo 26, a partir del párrafo 30, la escritura nos dice así. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Estamos leyendo en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Entonces dice el párrafo 32, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, más pronto cae un hablador que un cojo. No, eso no le dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Dice, Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Más adelante, en el mismo capítulo, párrafo 69, podemos leer lo que sucedió después. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, ya se había acercado al patio del sumo sacerdote, se le acercó una criada y le dijo, pues tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él
lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez, párrafo 72. Él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro, nuestro Pedro, ese hombre valeroso, impulsivo, que tanto carácter demostró andando con el Señor Jesucristo. Ese mismo Pedro, habiendo asegurado que iba a seguir al Señor, aunque fuera hasta la muerte, quiso guardar su vida, quiso salvar su vida. ¿Y qué dice la Escritura? El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pedro negó al Señor. Finalmente, ¿por qué? Porque quería preservar su vida. Porque ha de haber pensado, no hombre, si digo que sí soy del Señor, capaz que aquí me meten a la cárcel y me van a azotar y me van a lastimar y finalmente van a acabar matándome. Quiso preservar su vida y negó al Señor. Y negar al Señor es perder la vida. Y eso es algo que nosotros necesitamos estar advertidos para que no nos suceda. El que quiere salvar su vida quiere ser servido también. El que quiere salvar su vida quiere que los demás le sirvan. También, como podemos ver en Marcos capítulo 10, verso 42, dice aquí, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. El que quiere salvar su vida quiere que los demás le sirvan. El que quiere salvar su vida quiere ser siempre el primero, el más grande, el más importante, el famoso. Pero aquí el Señor dice, ¿quieres ser grande? Pues entonces hazte esclavo de los demás. Sirve a los demás. Eso es perder nuestra vida. Eso es por causa del Evangelio. Y entonces vamos a hallar nuestra vida porque entonces el Señor nos ofrece exaltarnos cuando fuere tiempo. Dice, el que quiere salvar su vida, rehuye de la luz. El que quiere salvar su vida, rehuye de la luz. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, a partir del párrafo 17, la Escritura nos dice así, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué diferente percepción de las cosas. La gente piensa que el Señor Jesucristo solamente viene para azotar y para condenar a los que están haciendo lo malo. No es cierto. El Señor Jesucristo vino para que el mundo lo conozca, para que el mundo pueda ser salvo, porque el mundo sin Cristo se está pudriendo. El mundo sin Cristo se está desbaratando, está llegando a un grado de perversión y de destrucción absoluto. Y por eso el Señor Jesucristo quiere que la gente le conozca. No vino el Señor a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Verso 18 dice así, el que en él cree no es condenado. Ahora, déjenme comentar esto brevemente. El que cree en él. Ahora, para que nosotros podamos considerar que creemos en el Señor Jesucristo, no significa que sepamos históricamente que existió un hombre que se llamaba Jesucristo. Eso no es creer en él. Creer en él tampoco es
que cuando tenemos una aflicción, digamos, Dios mío, ayúdame. Eso no es creer en Él. Creer en Él es tener un compromiso personal con Dios de todos los días, de todo el tiempo. Pero eso necesita empezar un día. Necesita haber un momento de nuestra vida en el que reconozcamos que no lo conocemos. Y si queremos conocerlo, ese es el punto de partida. En ese momento nos acercamos al Señor, le pedimos perdón de todas las tonteras y maldades que hemos cometido, y a partir de ese momento el Señor entra a nuestro corazón y empieza a moldear nuestra vida en un contexto distinto al que hemos traído por costumbre o por voluntad, por hábito en nuestra vida diaria. Entonces dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. En el verso 19 la Escritura nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres han preferido las tinieblas, han preferido la maldad, el pecado, la perversidad, los excesos, la embriaguez, la ira y toda la mentira. O sea, el mundo ha preferido todo eso. Y dice, y los hombres prefirieron las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Esto es, dicho de una manera muy breve, el que está en Cristo nada debe y nada teme. El que está en Cristo es una nueva persona, adquiere una nueva forma de pensar. Es como en el ámbito de las computadoras, lo hemos mencionado, es como cargar en nuestra vida el programa de Dios a través de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, el programa de Dios no corre en nuestra vida. No lo podemos habilitar, no podemos aprovechar todo el potencial que tiene. Pero Jesucristo en nosotros echa a andar todo el potencial de Dios disponible para cada uno de nosotros en Él. Entonces, el que quiera salvar su vida por sí mismo, no lo puede lograr. Dice aquí Juan capítulo 15, párrafo 5, hablando Jesús, otra vez a sus discípulos, dice, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y ojalá y pudiéramos aprenderlo rápido. Separados del Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. Hay cantidad de personas, acuérdense cómo se llama este mensaje, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiere salvar su vida, conservar sus costumbres, no es que Dios me dio talentos, Dios me dio habilidades. Sí, es cierto, Dios te las dio, pero Dios te las dio para su servicio, para su gloria, no para que te eches a perder y para que destruyas tu vida. ¿Cuántas veces hemos visto gente muy talentosa destruir su vida por las drogas, por el alcohol, por los excesos? Y vemos tantos y tantos artistas que a una edad joven terminan su vida con un arponazo, con una sobredosis o sufriendo un accidente por andar embriagados o o drogados. O sea, de verdad, el Señor nos dio talentos y dones, pero para su gloria, no para que nos echemos a perder. El que quiere conservar su vida por sí mismo no lo puede lograr, porque separados de Dios nada
podemos hacer. Y hay veces que la gente se esfuerza y lucha y empieza a subir en su escalafón de prioridades y de metas, y de repente llega a un punto y págate las que lo corren de la chamba. Págate las que le roban el coche, págate las que lo secuestran, págate las que le da COVID, págate las que esto, págate las que el otro. Y de repente uno dice, pero iba yo también. Pues sí, pero separados de Dios, nada podemos hacer. Ahora, no quiero decir que los hijos de Dios no sufran de circunstancias. Los hijos de Dios, claro, también nos roban cosas, también nos despiden del trabajo, también nos asaltan, o también nos enfermamos, también nos contaminamos de ciertas cosas, alimentos o lo que pueda ser. A nosotros, hijos de Dios, también nos suceden las cosas, pero es distinto el asunto, porque estamos en Cristo y porque contamos con la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. No tenemos a Dios en el botiquín ahí detrás del símbolo de la Cruz Roja para cuando suceden las calamidades. ¡Dios, ayúdame! No, nosotros tenemos al Señor todo el tiempo en nuestro corazón, todo el tiempo disponible para nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. Mateo capítulo 12, verso 30, también nos dice por qué es que necesitamos nosotros al Señor en nuestra vida. Dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por muchos logros que tengamos sin Dios, aparentemente exitosos, suficientes, valiosos, reconocidos, todo eso, va a llegar un momento en el que vamos a desparramar. ¿Qué quiere decir eso? Que el éxito nos va a llevar a otro rubro, a otra cosa. El alcanzar, conocemos gente. No es que cuando yo, ya se los platiqué una vez, se los vuelvo a platicar. Cuando un hombre que conocimos hace tiempo en Cristo, era un ejecutivo de una empresa importante, decía, no, yo cuando junte mi primer millón me dedico a servir al Señor. Varios años después le preguntamos, oye, ¿ya juntaste tu primer millón? No, pues oye, $1 millón, ¿para qué te sirve? No, necesitamos por lo menos 50. Ándale, pues. Ahorita yo no sé en qué cantidad irá, pero el hombre sigue sin servir al Señor, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces dice, el que no recoge conmigo desparrama. Así sucede cuando nos ponemos nuestras metas por nosotros mismos. Aunque alcancemos aunque tengamos buenos logros o positivos, llega un punto en el que desparramamos, en el que se nos sale el asunto, se nos desgrana la margarita, por decirlo de alguna forma, y perdemos aquello por lo que habíamos estado luchando, porque así lo declara la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es perder la vida por causa de Jesús? Perder la vida por su causa es dejar de vivir en nuestros términos. Es vivir en los términos que Dios nos enseña en su palabra. Eso es dejar de vivir nuestra vida. O dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre la hallará. Es morir al pecado. La escritura, la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes de la ciudad de Roma, es muy vasta, para indicarnos estas cosas que tienen que ver con morir al pecado. Dice, entonces, ¿qué diremos? Párrafo 1. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Leo nuevamente el verso 4. Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo
resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vivamos una vida nueva. Cuando morimos al pecado, venimos a una vida nueva, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Aleluya. Entonces, ¿qué es perder la vida por causa de Jesús? Perder la vida por causa de Jesús es negarnos a nosotros mismos, como le dijo Jesús a sus discípulos, párrafos antes que leímos al principio. Entonces, si nosotros no queremos perder nuestra vida, tenemos que morir a nuestra vida. Y esto, pues, lo podemos explicar de esta manera. Morir a nuestra vida es negarnos a nosotros mismos, reconocer que hay una vida más excelente que la que llevamos. Si estamos casados con nuestro estilo de vida y es que así es, y es que así me gusta. Mira, esta vida, los 100 años que podamos vivir en esta tierra, si vivimos 100 años, los podemos vivir como se nos antoje. Esa es la verdad. Los podemos vivir como queramos. ¿Quieres vivir como ermitaño? Órale, hasta que tu cuerpo aguante. ¿Quieres vivir vegetariano? Vive vegetariano. ¿Quieres vivir con excesos? Vive con excesos hasta que tu cuerpo aguante o reviente. Pero después de esto sigue la etapa de la eternidad. Entonces, tenemos esta vida para vivir como nosotros queramos, pero Dios nos recomienda que no vivamos nuestra vida queriendo salvar nuestras ideas, nuestras filosofías. Es que yo pienso de otra manera. Y miren, con todo respeto a lo que cada quien piensa, nuestro pensamiento no pinta en el contexto de la eternidad. Puedes tener un intelecto enorme, puedes ser la persona más inteligente del mundo, un coeficiente intelectual, bla, bla, bla. Delante de Dios no pinta. La opinión que cuenta es la opinión de Dios y esa es la que va a prevalecer por toda la eternidad. Entonces aquí podemos brincar, saltar y defender nuestros puntos y hacer plantones y marchas por nuestros puntos y por nuestras ideas y todo eso. Claro que sí lo podemos hacer. Dios nos ha dado libertad para hacerlo. Pero la recomendación de Dios es que de plano reconozcamos que hay una vida más excelente que la nuestra y que empecemos a disfrutar desde nuestro tiempo terrenal, empecemos a disfrutar la vida eterna, la vida con Dios, en donde en verdad somos plenos, somos felices. Que no haya dificultades, sí las va a haber, pero con Dios es distinto. Hay un refrán popular que dice, las penas con pan son menos. Bueno, las penas con Cristo no son. Esa es la verdad. Y en un momento dado se los digo como alguien que ha sufrido muchas circunstancias difíciles. No me querría yo poner aquí a darles una lista de las circunstancias difíciles que hemos pasado como en lo personal o como familia, porque entonces voy a tener que repartir Kleenex. Y no se trata de eso. De lo que se trata es de que le demos gloria al Señor y de que entendamos que nuestra vida puede ser mucho mejor que la que nosotros queremos defender si nosotros nos atrevemos a aceptar la invitación del Señor para vivir en sus términos. Quiero dar una oportunidad a quienes tal vez nunca hayan entregado su vida al Señor Jesucristo, que quiero invitarles a que hagan conmigo una declaración de fe. Ya vamos a terminar. Entonces, si tú nunca, amigo, amiga, que nos estás escuchando, nunca has entregado tu vida al Señor, hoy es tu día. Hoy es el momento de tener un compromiso de calidad con el Dios vivo y verdadero. Y eso es algo que se hace una vez, no se tiene que hacer 100 veces. O sea, una sola vez es suficiente. Dios te cree cuando tú le dices, Señor, yo quiero que me perdones. El Señor te cree y te perdona. Eso es lo mejor.
El Señor te perdona, pero necesitas decírselo. Entonces, yo te invito, amigo, amiga, a que repitas conmigo estas palabras de manera que tú lo puedas escuchar. Di así: Señor Jesús, te doy gracias, porque ahora me doy cuenta que te necesito. Quiero vivir la vida plena que tú tienes para mí, Señor. No quiero defender mi vida, porque no quiero morir. Por eso en esta hora me arrepiento de toda mi maldad y te pido que me perdones, Señor. Te pido que limpies mi vida con tu preciosa sangre, la que diste por mí en la cruz del Calvario. En esta hora yo abro mi corazón a ti, reconozco mi necesidad de ti, abro mi corazón y te invito, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y a partir de este día yo te recibo por la fe en mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. Y te recibo también como mi Salvador, aquel que intercede por mí delante del Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por hacer de mí una nueva persona. Gracias, Señor. Ahora te ruego, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Revísteme, Señor, de ese poder de lo alto que me guíe a toda tu verdad y que me permita vivir en los términos que tú quieres que yo viva. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Les amamos con todo nuestro corazón y sabemos que las personas que les hayan invitado a escuchar este mensaje habrán de estar en contacto con ustedes para animarlos, para fortalecerlos, y nosotros, por supuesto, estamos también para servirles en todo momento. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros, el que quiera salvar su vida, ya hemos estado dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ya hemos estado dispuestos, ahora solamente tenemos que mantener nuestra mirada en la meta. Nuestra mirada en la meta es seguir viviendo cada día de acuerdo con los principios que Dios nos enseña en su palabra, y que podamos disfrutar esta vida en los términos que Él nos propone y que Él nos permite conocer a través de su palabra. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y lo mismo podemos nosotros decir. Si conocemos al Señor, ya hemos reconocido nuestra necesidad de Él. Entonces vamos a seguir hacia adelante, muriendo cada día al pecado, cada día a toda distracción que el enemigo quiera poner en nuestra vida para apartarnos del camino, la verdad y la vida que están solamente en Cristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos entender que, pues lo que tú nos has dicho, si queremos conservar nuestra vida, vamos a acabar perdiéndola, echándola a perder. Pero si nosotros hemos decidido perder nuestra vida, esto es morir a nosotros mismos, morir a nuestra maldad, morir a nuestras malas costumbres, entonces hallaremos la vida en ti. Y es una vida abundante, es una vida gloriosa, es una vida en donde sabemos que contamos contigo en todo momento, porque tu promesa ha sido para cada uno de nosotros, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y eso lo creemos, Señor. Y te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por tu presencia y por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues muchísimas gracias por su compañía. Son una bendición, de verdad. Les amamos con todo nuestro corazón y bueno, nos despedimos en este momento de nuestra transmisión en el Facebook, no sin antes enviarles un beso con mucho cariño. Les abrazamos con todo nuestro corazón
y bueno, esperamos que tengan una semana llena de bendiciones en la presencia de nuestro Dios, y si Dios lo permite, nos veremos el próximo domingo al mediodía, en donde tendremos nuevamente nuestro tiempo con el Señor. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos.